capítulo número 2. Romanos, capítulo número 2. Vamos a continuar con ese precioso estudio que estamos desarrollando. Vamos a concentrarnos en el versículo número 17. Sí, verso número 17. Romanos, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el verso 17 al verso número 20. Romanos 2, verso 17 al verso 20. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, hagamos una breve oración antes de dar inicio a la enseñanza de esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites nuevamente, conforme a las misericordias, Señor amado, podernos venir aquí a tu casa y que, Padre, en medio de tu pueblo, tu misericordia pues ha de manifestarse de una manera especial. Señor, no permitas que estemos privados de esa bendición, sino por el contrario, que en tus misericordias, Señor amado, siempre se encuentre presente, Padre, el poder darnos, Padre, conforme a las necesidades espirituales, ese alimento necesario. Mira que nuestro cuerpo también viene agotado, cansado de las actividades propias de este día. Mas, sin embargo, Señor, reconocemos también que conforme a ese amor que usted nos concede, usted nos llena, Señor amado, nos fortalece y nos permite, Padre, renovar nuestras fuerzas a través de tu Santo Espíritu. Que en esta noche tu gracia pues y tu misericordia se derrame grandemente sobre la vida de nuestros amados hermanos y sobre la vida también de los niños, aquellos pequeños que también se encuentran, Señor amado, Padre, recibiendo tu palabra. Mi Dios, te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo número 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esta expresión que menciona el texto bíblico tiene mucho que ver no con la nacionalidad, sino con la religión de la nación. Para tratar de entenderlo un poco más, no es lo mismo ser judío, ser israelita y ser hebreo. Hay quienes de pronto al escuchar estos tres términos, de una vez sacan su única conclusión. Son pertenecientes a Israel, o son judíos, o son todos ellos hebreos. Y no es así. Una cosa es ser judaísta, judío, otra cosa es ser israelita y otra es ser hebreo. Todo esto tiene una connotación, obviamente, conforme al estudio que uno realiza al texto y puede determinar cada cosa en su lugar. Por ejemplo, cuando se habla acerca de un israelita, ¿qué podría usted entender? Usted creo que lo asocia directamente con el Dios de Israel, pero cuando se habla de israelita se habla de aquella persona natural o posiblemente extranjera que ha adoptado la nacionalidad de la nación, valga la redundancia, es decir, una persona que nace en Israel es un israelita, y muy diferente es que él adopte la religión judía. Eso es otra cosa. Un israelita de hecho puede venir aquí, puede casarse con una ecuatoriana y el producto de ese amor puede nacer un hijo. Pero ese hijo, ¿qué nacionalidad obtendrá? Ecuatoriano, ¿verdad?
Mi amado hermano, esa es la forma más práctica de entender lo que es un israelita, un hombre que ha nacido en la nación de Israel. Ahora, otra es muy distinta a ser hebreo. Un hebreo se sobreentiende de acuerdo al concepto, sí, que lo da de hecho un diccionario teológico, es todo aquel que pertenece, ojo, al pueblo semítico, ahí va a decir de qué se trata, que de acuerdo a la tradición bíblica es descendiente de Abraham. Sí, es descendiente de Abraham. Un hombre hebreo puede inclusive no vivir en Israel, mas sin embargo, o no puede haber ni siquiera nacido en Israel, mas sin embargo ser de descendencia hebrea. Sí, es decir, de los lomos de ¿quién? De Abraham. Mi querido hermano, esto obviamente a uno como que le abre un poquito el panorama del estudio de la palabra y le hace entender mejor la postura de Dios ya cuando vayamos a adentrarnos de hecho en Romanos. Y obviamente hay que saber también lo que es si un judío o un judaísmo. Esto, y doy obviamente el significado de aquello. Judaísmo es lo relacionado a la religión monoteísta, es decir, de un solo Dios, originaria del Medio Oriente y según la tradición revelada por Jehová o por Yahvé, obviamente a Abraham y luego ya tipificado en las leyes a Moisés. Es decir que un ecuatoriano bien podría ser judío sin necesidad de ser hebreo ni tampoco israelita, solo adoptando la religión, ¿sí?, de los hebreos o de los israelitas. Alguien que practica, de hecho, en la actualidad, a lo largo de diríamos, y a través de las naciones, que practica la religión judía, se lo puede considerar como un judaísmo, o perteneciente, a la religión judaísma. Ahora, cuando vamos a la Escritura, Pablo, cuando llama la atención en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso número 17, es evidente que le está hablando a los que practican el judaísmo. Es decir, aquellos que han adoptado la religión, no la nacionalidad, y no tampoco bajo el ámbito patriarcal, perteneciente a los lomos de Abraham. Se concentra de manera específica a los que de alguna forma han adoptado la religión judía como su religión. Recuerde que en medio del pueblo, aún de los creyentes, habían propiamente personas que se denominaban prosélitos. ¿Cuántos recuerdan este término? El término prosélito. ¿Recuerda usted? No era otra cosa más que un gentil, un hombre no judío convertido ¿a qué? Al judaísmo. El término prosélito también se lo puede aplicar en el ámbito cristiano. Una persona, qué sé yo, si de pronto hinduista, puede mañana más tarde ser un prosélito del judaísmo, porque puede llegar a cambiar de religión. Y si eso se lo denomina como un prosélito, cuando alguien adopta la religión de otra nación. Ahora, cuando vamos a la Escritura en el verso 17, dice la Escritura, he aquí tú tienes sobrenombre. Y obviamente se interpone por la religión judía. Tienes el sobrenombre de judío. Ahora, le está hablando, ojo, le está hablando a la iglesia cristiana, pero entendemos que dentro de la iglesia cristiana habían personas que no se despegaban ¿de qué? De la religión judía, hablando de las leyes, hablando de los mandamientos dados por Dios allá en el monte Sinaí. Y claro, mucha gente no quiso abandonar el judaísmo. Quería diríamos como una mochila, llevarlo consigo dentro de la vida cristiana. Pero Pablo fue rotundamente opuesto a que esto se diera de esta manera tan abierta en la iglesia, porque le hacía daño a los gentiles convertidos al cristianismo. Ahora, dice la Escritura en el versículo 17, tú tienes sobrenombre de judío y como tal, ¿qué hace un judío? ¿Qué hace la religión dentro del judaísmo? Se apoyan en la ley. Y obviamente al hacerlo, dice la Escritura, y te glorías en Dios. Es decir, te sientes orgulloso. Ahora,
antes de seguir profundizando en este tema, porque se va a comenzar a abrir. Ahora, la ley era usada por la iglesia. La ley, vuelvo y repito, era usada por la iglesia. Se hacía de hecho normas o doctrinas utilizando bases de la ley. Muchos dirán no, porque ya la iglesia se ha desarrollado en lo que se conoce como la gracia. Ahora, usted recuerda, ¿cuántos vinieron la semana pasada? Usted recuerda que a la gracia se le denominaba también ¿qué cosa? El evangelio o la doctrina de la libertad o la ley de ¿qué más? La ley también se le decía de la misma, de la libertad o la gracia como tal. Mi amado hermano, ¿la ley era usada en la iglesia? Claro que sí. A diferencia de muchos que no quieren saber nada de las leyes conforme al ritual de la gracia. Veamos por favor un ejemplo. Quisiera que me acompañase a la primera carta a los Corintios. Antes de seguirnos a adentrar en este precioso pasaje. Allá en el capítulo número 9. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Miremos por favor lo relacionado a la ley y la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 9, versículo número 8 y 9 también. ¿Lo tiene? Pablo, y esto ya fue motivo de estudio cuando se estudiaba Corintios, ¿no? Dice el verso 8, digo esto, dice, solo como hombre, hace una pregunta, y ahí trae a raíz, una inquietud de la ley. No dice esto también la ley. Ahora, esto obviamente preparará el terreno para que Pablo tome el indicio bíblico de la ley para hacer hincapié en la iglesia que deben de ser hombres que socorren o ayuden a los que sirven en el ministerio. Dice el verso 9, porque en la ley de Moisés, diría cualquiera en la actualidad, sacrilegio. ¿Cómo es posible que me mencione la ley? Pablo no lo toma así. Dice la Biblia, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, no le tapes la boca al animal que está trabajando para ti en tu campo. Es decir, déjale la libertad por lo menos para que pueda en el ejercicio de su trabajo, si ve de pronto un plantío, si ve algún pasto ahí cercano, que para que éste pueda a su vez ¿qué cosa? Comer, pueda sustentarse. Versículo número, recuérdalo, verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y ahí argumenta adicionalmente en función de ese mandamiento de la ley, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente? Y esa es la interpretación que le da. O lo dice enteramente, ¿por qué? Por nosotros. Es evidente que la ley es tomada como referencia, como un marco tan solo, para poner sobre aquel fundamento la aplicación espiritual para la iglesia. Y no solamente ahí. Si usted viene conmigo a la escritura, acompáñeme por favor a otro texto también, con respecto a la ley. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo número 3, mire con detenimiento qué nos dice también el Señor. Allá en el versículo número 3 al 4. ¿Lo tiene? Primera carta de Juan, está casi al último. Primera carta de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, verso número 3 al 4. Dice la escritura, y todo aquel, ¿lo tiene?, que tiene esta esperanza en él, hablando de la promesa que Cristo nos ha dejado para poder mantenernos en esa salvación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y dice el versículo número 4, ¿puedes leerlo por favor? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, dice ahí, ¿verdad? Pues el pecado es infracción ¿de qué? Y la pregunta es, ¿y por qué sacó a relucir la ley?
Mi amado, es porque la aplicación de ella como fundamento espiritual, no como ordenanza de ritual, sino como interpretación espiritual para la iglesia, la ley está en todo su apogeo. En cuanto a la aplicación, vuelvo y repito, sí, espiritual para la iglesia, la ley no ha caducado, está ahí. De hecho, mi amado hermano, Jesús, como sí lo vimos la semana pasada, hizo mucha mención a la ley con respecto a su servicio frente a su pueblo. Ahora, queriendo avanzar, porque no nos podemos ya seguir concentrando en aquello y tenemos que seguir avanzando en el estudio de Romanos, es evidente que en el versículo número 17, Pablo hace alusión de que la ley, que si bien es cierto, está todavía, dando influencia de manera activa en la iglesia, hay quienes al usarla obviamente le daban una aplicación totalmente, diríamos así, a rajatabla, como se podría decir, a la letra muerta. Y claro, eso sí podría ser hasta cierto punto contrario para el crecimiento de los hermanos. Usted debe de saber, mi amado hermano, si viene conmigo, por favor, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso número 16, hasta el 17. Yo creo que ya por ahí muchos, al tener la cita, recordarán qué dice ahí. La utilidad que tiene, la gracia o la ley de la gracia, hablando de la sana doctrina, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla de toda, no se limita a las cartas de Pablo. Se extiende a albergar toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y segunda de Timoteo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra, toda ella, es ¿qué cosa? Útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, es decir, para hacerte sentir incómodo y reaccionar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que busca, mi amado hermano, toda la palabra, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso, mi amado hermano, es mancomunadamente toda la Biblia. Toda ella es útil, pero claro, ha de ser dada, ha de ser explicada, ha de ser aplicada en función de lo que el Espíritu Santo anhela y desea para la iglesia, no para los propósitos egoístas de un hombre. Ahora, cuando retomamos Romanos capítulo 2, avanzando obviamente en la escritura, en el capítulo 2, versículo 18, refiriéndose a aquellos que todavía tenían un apego a la ley, dice la Biblia, y conoces, obviamente porque habla de un judío, y conoces su voluntad e instruido por la ley, ¿qué haces con respecto a esto? Apruebas lo mejor de ella, es evidente. Versículo, y quisiera por favor que me acompañase al Evangelio de Juan capítulo 5. Jesús en su debido momento dijo algo semejante, pero le dio una orientación hacia su persona. Porque la ley debe de ser vista así, siempre bajo el indicio de Jesús o de la gracia. En Juan capítulo 5, mira lo que nos dice el verso número 39. Evangelio de Juan capítulo 5, verso número 39. ¿Lo tiene? Dice la escritura, cuando Jesús confrontó a sus religiosos de la época, escudriñad. ¿A dónde los mandó? A la escritura, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros, ¿qué les dice? Os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, es evidente que para el judío practicante la ley era el manual de vida. Y un judío sin ley es como, qué sé yo, un capitán sin barco. Mi amado hermano, es necesario entender, la intensidad de las palabras de Jesús. Jesús les hace referencia a la ley, a los religiosos judíos de su entorno, pero claro, lo hace considerar para él salir, como el referente de la ley, porque terminará diciendo el versículo 39,
y ellas, es decir, esa ley, y eso es lo que debe de considerar todo buen ministro de Cristo, que la ley pueda conducir al hombre, ¿a quién? No a la ley no puede conducir a la ley de Dios debe de conducir a Cristo. A Cristo, dice la Escritura, sí, y ellas son las que dan testimonio, ¿de quién? De la ley también, no, de mí. Ellas dan testimonio de mí. Pero claro, cuando alguien quiere sacar la ley y dejar a un lado a Cristo, automáticamente ya el fundamento de doctrina o de enseñanza se desborona por sí solo. Porque se estaría dando letra muerta o se estaría dando instrucciones que el hombre a la verdad serán imposibles de poderlas cumplir. Ahora, cuando vamos a la Escritura, versículo número 16, dice la Biblia, conoces la voluntad, su voluntad, eres instruido por la ley y apruebas lo mejor. Verso número 19, y confías en que eres, por esa ley, confías en que eres guía de quienes, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, y aún más nos dice la Escritura, e instructor de quienes, de los indoctos, es decir, de los que no tienen conocimiento, maestro de qué más, de niños que tenéis, sí, o que tienes, perdón, en la ley, la forma de la ciencia y también la forma de qué, de la verdad. Qué curioso cada palabra que Pablo utiliza. Dice que tienen la forma, pero si uno tiene la forma de algo, pero no tiene en sí misma la sustancia de esa forma, muy difícilmente se podrá obtener el objetivo principal. ¿A qué me refiero? Una persona puede tener, mi amado hermano, sí, diríamos el conocimiento, sí, de cómo llegar a ser un maestro para niños. Y de hecho hay instituciones que a uno lo preparan para tal fin, ¿verdad? Usted puede ir, se me ocurre, a una universidad y tomar una carrera de parvularia, por ejemplo, para poder instruir a quienes conforme a esa carrera. A los niños. Pero si no tiene vocación, ojo, si no tiene vocación, toda la instrucción, ¿sí?, toda la metodología, los libros y los manuales salen sobrando. Porque la vocación es la que define, en este caso, el servicio para ser un maestro pedagógico. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, así podríamos llegar a ver a Cristo en medio de la ley. Si no está Cristo, no hay vocación para poder realmente en práctica lo que la ley en su debido momento sí le dio al pueblo. Pablo hace alusión a aquello. Tienes tú la forma de que de esa ciencia y tienes la forma de qué más y de la verdad. Pero claro, como tal, si no se tiene a Cristo, pierde su eficacia. Y estos primeros cuatro versículos preparan el terreno para inducir a aquel que quiere todavía aferrarse de la ley y aplicarla, no solo en sí, sino en los demás. Si le va a hacer considerar de que si él no comienza a poner por evidencia la vida de Cristo en su vida frente a la ley, que él obviamente se siente orgulloso, no solamente que se perjudica a él, sino que perjudicará también a los demás. Ahora, todo esto obviamente va a preparar el terreno, ya que en el versículo 21 entonces comenzará Pablo a tomar en consideración la aplicación de las palabras que sí ha tomado como una exhortación para aquellos que abrazan el judaísmo. Verso número 21. Tú, pues, que enseñas a otro, es decir, que te tomas la tarea para poder enseñar ¿qué cosa? La ley. Dice, no te enseñas a ti mismo. ¿Sí? Mire, qué curiosidad. Pregunto, si enseña a otros, ¿por qué debería de enseñarse a sí mismo? ¿Acaso no se redunda que aquel que enseña es porque ya sabe la enseñanza? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Ah?
¿Dónde se desborona la situación? Cuando lo que se enseña no se lo logra practicar. Cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1, mire por favor y esto lo he dado como referencia en otras enseñanzas, esto es lo que debemos de considerar dentro de aquellos que tienen la labor o la responsabilidad de enseñar a los demás. Hechos, capítulo número 1. Acompáñeme por favor al versículo 1 también. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, en el primer tratado, en la primera carta, porque debe de entender que el libro de Hechos de los Apóstoles tiene el mismo, o es el mismo autor que escribió la carta o el Evangelio de Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió también Hechos de los Apóstoles. Es decir, que esta carta va dirigida a la misma persona con la que fue también destinado el Evangelio de Lucas. Le digo esto, mi amado hermano, porque no pierda, por favor, no pierda el libro de Hechos y venga conmigo antes de seguir leyendo. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo número 1 también. ¿Lo tiene? Hasta el verso 3. ¿Lo tiene? Lucas 1, verso 1 al 3. Dice la Biblia, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima. Verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Verso 3, me ha parecido también a mí. ¿Qué cosa? Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hechos capítulo 1, verso 1. ¿A quién va dirigido esta carta? A Teófilo. Pero esa no es obviamente la cosa que quiero resaltar, sino con respecto a la enseñanza. Verso 1 sigue diciendo, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Y esa es la llave para la enseñanza. ¿Qué dice la parte final del verso? ¿Qué dice? Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa fue la gran diferencia entre los fariseos, los escribas, saduceos en los tiempos de Jesús. Jesús primero comenzó a hacer y luego comenzó a enseñar. Diría cualquiera, primero cocinó y luego enseñó cómo se tenía que cocinar. Versículo número 21 del capítulo 2 de Romanos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de ¿qué? De hurtar, ¿hurtas? Ahora, es evidente que la enseñanza, busca como tal no llenar de conocimiento. La enseñanza quiere conducir al hombre a la regeneración de su vida. Pongo mucho énfasis en esto. Dios, el Espíritu Santo no se concentra en el hombre simplemente para llenarlo de conocimiento y decir, qué bueno, antes no sabía el Evangelio de Lucas, ahora el creyente sabe el Evangelio de Lucas. Esa no es la intención dentro de la enseñanza. Dentro de la enseñanza, la intención, llamado final, es llevar al hombre a través del conocimiento a una vida diferente. Como toda, diríamos, buena maestra de kinder, o de pronto de escuela primaria. ¿Cuál es su mayor satisfacción, por ejemplo, para una profesora, que está enseñando a leer, a sus alumnos? Que simplemente reconozcan las vocales. No, que terminen no solo reconociéndolas, sino que aprendan a leer y aprendan a escribir. ¿Verdad?
si alguien podría decir que no se siente satisfecho de haber aprendido a sumar y que obviamente o a restar, a multiplicar o a dividir, sí, mi amado hermano, la función de la maestra hubiese sido totalmente nula. Y de hecho, cualquier padre hubiera dicho, a esa escuela yo no llevo a mi hijo porque la maestra no sirve para nada. ¿Cuál es entonces la intención de la palabra de Dios para nosotros? Que esta, luego de que se la enseñe, el hombre la pueda llegar no solo a captar con el razonamiento, sino que la pueda poner por obra, en práctica. La eficacia de la ley sí conlleva que el hombre haga de la ley su estilo de vida. Ahora, cuando el versículo número 21 nos seguirá diciendo, tú que predicas no se ha de hurtar, recordando que el hurto como tal no se lo puede llevar al significado del robo. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, hay un factor determinante entre lo uno y lo otro. Sí, en el robo se utiliza la violencia y en el hurto no. Esa es la diferencia, sobre todo más importante. Cuando hay violencia, entonces se puede decir que hay un robo. Cuando no hay violencia, me han hurtado. Como cuando alguien se sube a la metrovía, sí, y cuando se baja y llega al punto donde quiere llegar, se mete la mano al bolsillo y dice, uy, mi celular, ¿dónde está mi celular? Ni sintió que se lo llevaron. A eso se le puede llamar como robo o hurto. Hurto, como cuando también la esposa va por la noche al cajón, abre el cajón, saca la billetera, sí, se saca el billete, se lo guarda, el marido va confiado el otro día y dice, pero aquí yo tenía más dinero. ¿Cómo se llama eso? Eso. Hurto. Tú que enseñas a otro, sí, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Verso número 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿sí? Entendiendo que el adulterio dentro del Nuevo Testamento tiene una connotación mucho más fuerte que la del Antiguo. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí, dice la Escritura, tú pues que enseñas, ¿no? Que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿qué dice? ¿Cometes sacrilegio? Es decir, haces algo totalmente abominable a lo que has enseñado. Tú que te jactas o te enorgulleces de la ley con infracción de la ley, ¿qué terminas haciendo? Deshonras a Dios, recordando, ¿qué decía mi amado hermano referente a la ley? Sí, hablándole a la iglesia, sí, el Espíritu Santo. ¿Qué se considera, mi amado hermano, como una infracción de la ley? Cuando el hombre comienza, diríamos así, y aplica a su vida pecado. Toda persona que peca sin darse cuenta, infringe la ley, aun cuando él se llena la boca diciendo que vive bajo la gracia. Si una persona, miente y dice que está bajo la gracia, mi amado hermano, está en contraposición. Si miente, ha infringido la ley, y por la ley, la infracción de ella es sentenciada con juicio. Mi querido hermano, es evidente de que Pablo quiere resaltar, que la ley verdadera es aquella que conlleva temor al hombre de no ofender a Dios ni al prójimo. Yo la semana pasada fui muy claro, muy tajante para no complicarnos mucho con los aspectos de la ley. Es que la ley se resume tal cual como Jesús la resumió. Amas a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se enfrasca toda la ley. Amén. Como para que el hombre no ande como que pisando cáscaras de huevo. Que si por aquí piso, ay hermano, ya infringí el mandamiento de Dios. No se trata de eso. No se trata de poner en susto al creyente. El creyente debe de considerar siempre en cada día de su vida el amar a su Dios. Obviamente no ofenderlo y tener también presente que su prójimo es, mi amado hermano, su responsabilidad de darle lo mejor que Dios ha puesto en su vida para él. Cuando así se lo hace, usted camina tranquilo y no pierde el sueño a la hora de, luego de haber orado, decir: Señor, hoy me acuesto en paz porque he dado gracia y honor a tu palabra.
Ahora, en el versículo número 22 terminará diciendo: si tú que dices que no se adultera, que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas, de ídolos, cometes sacrilegio. Verso 23, ¿podrías leerlo? Y mira, Pablo hará referencia a la ley, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quiénes? De vosotros, los que adoptan, en este caso, ¿qué cosa? El judaísmo, la ley, la religión judía. Y esto es evidente que cuando vamos a la Escritura, Jesús fue muy tajante, sobre todo a la hora de poner al descubierto aquellos que sirven como piedra de tropiezo, porque eso es lo que la Escritura hace mención en esta parte de la Biblia. Venga conmigo, por favor, a los evangelios y veamos en el Evangelio según San Mateo qué nos dice el Señor. Vayamos en breve, al Evangelio de Mateo. En el capítulo número 18, dice el Señor, versículo número 6 al verso número 7. Dice la Escritura: cualquiera que haga tropezar, y eso se tiene que entender bajo el marco de ser un obstáculo para que otro pueda acercarse a Dios. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, entendiendo que esas piedras de molino no es como las piedras de moler que usted tiene en casa. Cuando se habla de las piedras de molino, se hablaba acerca de una piedra aproximadamente de 1 metro cuadrado en circunferencia, que en el centro tenía un hueco, un hoyo, y dentro de ella un palo, dentro de una especie de lavacara de piedra. A la piedra con una ancla se le amarraba un cabo, y al otro extremo la alaba un burro. El burrito caminaba y caminaba alrededor de esta fuente de piedra, trasladando la piedra sobre su propio eje a este movimiento. Así. En un costado de esa lavacara de piedra había un cuenco, donde se echaba la gramínea que se iba para el fondo, para que la piedra al rotar la vaya triturando, como una especie de licuadora. Ahora, esa piedra obviamente era una piedra sumamente enorme, y a esa piedra es que Jesús hace referencia. Si alguien sirve de tropiezo, fuese mejor que dice aquí, versículo número 6, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que una vez hecho esto, se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo número 7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Y eso ya hablando, diríamos, en el estado en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana. Versículo número 7 nos dice: porque es primeramente, ¿qué cosa? Bíblicamente, ¿qué es? Y esto es inevitable, porque es necesario que vengan tropiezos. Ahora, eso a mí y a usted nos debe de poner, como dicen a veces a manera de eslogan, nos debe de poner las barbas en remojo. Tropiezos deben existir. Es decir, malos testimonios, cosas que aún los creyentes hacen, no digo que los apruebo, pero
pese a que la Biblia lo advierte, hay muchos que aun siendo creyentes, teniendo Biblia en mano, en vez de ser la puerta abierta para que ingrese la gente al camino del Señor, son, mi amado hermano, sí, diríamos bóvedas cerradas que ni siquiera entran ellos ni dejan entrar a los demás. Frente a esto dice la Escritura, versículo 7, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, dice aquí, por quien viene el tropiezo. Es decir, el tal que sirvió como obstáculo, él será, sí, razón de juicio, porque así la ley lo ha determinado. Cuando uno va, por favor, al capítulo número 2 de Romanos, mira que Pablo hará alusión a lo que la ley dice con respecto al que sirve de tropezadero. Versículo número 24 del capítulo 2 nos dice, porque como está escrito, el nombre de Dios, ¿qué causa cuando uno sirve de tropiezo? Es blasfemado, es decir, que otros pueden llegar, sí, a degradar los caminos de Dios entre los gentiles, y esto es lo más terrible, ¿por causa de quiénes? Por causa de vosotros. Es que usted a veces no ha escuchado, y lo he mencionado muchísimas veces, que es en el mismo barrio donde usted se desenvuelve, que se entera al escuchar, uy, si el hermanito fulano de tal, este fin de semana venía borracho a las 3 de la mañana. Son penosamente formas en las que mucha gente dice, por eso yo a la iglesia no voy. O si voy a estar así o para vivir así, yo me quedo con mi religión. ¿Lo he escuchado? Eso es común, mi amado hermano. Sí. Y no dice que es hermanito y mire, le está pegando a la mujer. Como escuché el otro día. Uy, yo el otro día vi a cierto personaje, sí, de otra iglesia, por cierto. Sí, me hicieron saber aquello, que iba con otra persona a su lado que no era su mujer, sí, rumbo a un motel. Situaciones que a veces decimos, nadie lo ha visto, nadie me ve, y buscan de pronto los lugares más escondidos para infringir la ley de Dios. Pero, amado hermano, yo siempre también considero esto, el diablo tapa, pero también destapa. ¿Sí? Uno puede mentir algunas veces, pero no puede mentir todas las veces. El diablo lo va, ¿sí?, a hacer exponer. Mi querido hermano, y Dios se lo va a permitir. Dice pues en el versículo número 25, verso número 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quiénes? Por causa de vosotros. Vamos por favor al Antiguo Testamento, capítulo número 52, verso número 5. Sí, Isaías, capítulo 52. Sí, libro de Isaías, capítulo número 52. Lo curioso de todo esto es que Pablo, bajo la ley de la gracia o bajo la ley de Dios, ambas las toma como referencia, sin importar dónde esté escrito, o en el Antiguo o en el Nuevo. Dice en el versículo número 5, ¿lo tiene? Sí. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y eso hablando de la cautividad, y los que en él se enseñorean, y eso hablaba referente a los que tenían la labor de instruir a su pueblo, y los que en él se enseñorean, ¿qué hacen con el pueblo? Lo hacen aullar, ¿sí?, como un animal. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Usted debe de entender que esta expresión de Isaías, al igual que los otros dos profetas, sí, hablando de Ezequiel y Jeremías, los tres son enviados al pueblo primeramente para alertarlo, en el caso de Isaías. En el segundo, hablando ya propiamente del profeta Ezequiel de Jeremías, para exhortar al pueblo de que
Era inevitable, sí, el cautiverio, y ya con Ezequiel el pueblo había sido castigado. En los tres ámbitos Dios quiso alentar a su pueblo para que se arrepintiere, pero el pueblo continuó infringiendo su ley. Vueltos por favor pues a Romanos capítulo número 2, quisiera dar la pauta para la próxima enseñanza. Dice la Escritura, pues en verdad, porque esto era lo que hacían los judíos cristianos, ¿sí? O los judaizantes. Dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha, ¿cuándo? ¿Cuándo aprovecha la circuncisión? Cuando se quiere guardar, ¿qué cosa? La ley. Hay muchos cristianos que quieren guardar ciertos aspectos de la ley, pero si uno quiere simplemente, diríamos, extraer una pequeña parte de ella para aplicarla a la iglesia cristiana, mi amado hermano, si no se tiene como, digamos, como meta el satisfacer toda la ley, hablando de la ley de Moisés, si por más que quiera solo hacer brillar en algo, todo se hace infructuoso. Diríamos de esta manera, eso es como ponerme a comer en el almuerzo diciendo, hoy el arroz es malo, pero hoy voy a comer un granito de arroz. Pregunto, ¿comió arroz o no comió arroz? Si come un granito de arroz, ¿le hará provecho o no le hará provecho? Sería la pregunta. No le hace provecho. Si no se come a la verdad un buen plato lleno de ¿qué? De arroz. ¿De qué servirá solamente tratar de cumplir algo de la ley si todo lo demás se deja fuera del plato? La ley como tal era provechosa cuando el hombre se disponía a tratar de cumplirla toda ella. Eso es lo que Pablo quiere hacer hincapié. Versículo número 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, es decir, pero si te saltas algo de esa ley, ¿qué dice la Escritura? Tu circuncisión, ¿sí?, viene a ser como incircuncisión. Ahora, aquí me voy a quedar, porque es necesario primeramente entender por qué los judíos cristianos enseñaban, sí, a la iglesia cristiana gentil que tenían que circuncidarse. Mi querido hermano, es evidente que este tema es mucho más profundo y es necesario también, sí, captar dentro de esta palabra, sí, que Pablo se lo está haciendo saber a los cristianos judíos que sin autorización de quien en aquel entonces eran los apóstoles, iban por sus propios medios a las sinagogas a enseñarle a los cristianos a que tenían que observar la ley. Eso lo vamos a cotejar con el libro de Hechos de los Apóstoles, pero lo estaremos viendo en su profundidad el próximo día jueves, si así el Señor nos lo permite. Amén. Vamos en esta noche a orar y a agradecer al Señor por su palabra, sí, dada hasta este versículo. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente sentarnos a la mesa espiritual y haber, oh Dios amado, no solamente ensanchado nuestro conocimiento. De nada sirve, oh Dios, si esta palabra, como la hemos ya, Padre amado, analizado en ti, de nada servirá si no la ponemos por obra. Señor amado, permítenos pues asimilar cada porción de la Escritura y tratar siempre, mi Dios, de ponerla en alto en nuestras vidas. Decía